El manicomio Blackwell, posteriormente rebautizado como Hospital Psiquiátrico Blackwell, fue fundado por Aston Blackwell en 1822. Estuvo en funcionamiento hasta 1986, tras lo cual se cerró y el edificio pasó a manos de la familia Blackwell, concretamente de Roger Blackwell. Roger convirtió el edificio, fuente de innumerables rumores en la ciudad circundante, en un monumento histórico, cerrado al público, excepto durante eventos como Halloween o el aniversario de su inauguración. Pero, estos eventos fueron cada vez menos frecuentes a medida que Blackwell envejecía y se volvía senil. En 2016, Roger Blackwell falleció, dejando la propiedad a su nieto. A mí, me llamo Max Blackwell, y durante años había oído los rumores que rodeaban el manicomio de mi familia. Estoy en la veintena, y siendo siempre un poco explorador urbano, decidí finalmente entrar en el hospital. Ahí empieza esta historia. La puerta era bastante fácil de pasar. Al meter la llave en el candado oxidado, me sorprendió que abriera la cerradura. La puerta era sólida y pesada, en cierto modo acorde con la estructura monolítica que había detrás. Cuando se construyó, el hospital tenía 6 plantas. Cuando se cerró, tenía 20. El edificio se construyó con piedra, y más tarde, con hormigón y acero. Al abrir las grandes puertas de madera, chirriaban y se percibía un olor a humedad. En sus últimos años, mi abuelo dejó de cuidar de la propiedad, por lo que había caído en el abandono. Busqué un interruptor en la pared y lo encendí tímidamente. Las luces se encendieron, lo que me sorprendió de nuevo, teniendo en cuenta la antigüedad del lugar. Aún así, había venido armado con una linterna resistente, por si acaso. A pesar de los esfuerzos de mi abuelo, las paredes estaban cubiertas de grafitis. Capas de polvo cubrían todas las superficies. Un mostrador de recepción, medio podrido, ocupaba el centro del vestíbulo, con una gran escalera detrás. A la derecha de la escalera más grande, había una que descendía y conducía, supuse, al sótano. Conteniendo la respiración, bajé. El sótano estaba muy oscuro. Mi linterna apenas hacía mella en la oscuridad, iluminando la zona lo suficiente como para que pudiera ver unos metros por delante de mí. Caminando hacia adelante, observando cuidadosamente donde pisaba, pude distinguir el marco de una puerta y un cartel junto a ella. Quitando el polvo, leí la palabra archivo. La puerta, o lo que quedaba de ella, apenas colgaba de las bisagras. Palpé la pared de la sala de archivos y encontré un interruptor. Lo encendí y las luces se encendieron. Ante mí, había docenas de archivadores. Blackwell, como he dicho, estuvo abierto durante 1 siglo y medio, más o menos. Así que tenía cientos de pacientes. Y lo que es más interesante, había cajas, todas etiquetadas como entrevistas a pacientes. Aparte de lo que te he dicho antes, no sé casi nada de la historia del hospital. Así que todo esto me interesó. A continuación, tras abandonar el sótano, volví a la zona del vestíbulo y subí las escaleras. Las plantas segunda y tercera eran despachos del personal, y zonas para evaluaciones básicas. La cuarta planta era una enfermería, para pacientes más autodestructivos y lesiones del personal. Con el paso de los años, los índices de lesiones del personal se dispararon, lo que provocó el cierre del hospital. La planta 4 también es famosa por otro motivo. La leyenda dice que aquí se realizaron experimentos médicos ilegales con pacientes, así como lobotomías, para apaciguar a los pacientes más violentos. Admito que me creo lo de las lobotomías, pero lo de los experimentos ilegales es mentira, en mi opinión. La planta 5 era la cafetería y las habitaciones del personal. A menudo, el personal tenía que estar de guardia 6 días a la semana, por lo que vivían aquí. La planta 6 era la habitación de los pacientes y el recreo, para los pacientes más dóciles. Esquizofrénicos leves, seniles o gente que se creía importante. Algo que el abuelo llamaba el tipo inofensivo de loco. Nunca le importaron mucho los enfermos mentales. Dicho esto, en los primeros años, este no era el caso. La construcción del piso 7 comenzó en 1831. Antes de esa fecha, la admisión de pacientes era relativamente baja, pero los individuos más perturbados se recluían en la planta 6, mientras que en la 5 se alojaban los pacientes más dóciles. En el periodo de 9 años transcurrido entre la construcción inicial y la adición de las plantas 7 y 8, se produjeron 17 suicidios. Solo 13 eran pacientes. Los pisos 7 y 8, como ya he dicho, se construyeron en 1831, y estaban destinados a los pacientes más violentos. Cada planta contenía 15 celdas, 30 en total. El piso 7 tenía las celdas 1 a la 15, y la 16 a la 30 estaban en el piso 8. Las paredes, o las que no estaban derrumbadas, de cada celda estaban salpicadas de sangre seca y marcas de arañazos. Supongo que por mucho que se limpiara no se quitaban las manchas. O tal vez al personal no le importaba lo suficiente. Cualquiera de las dos cosas parecía plausible. Los pisos 10 a 15 comenzaron a construirse en 1859. Los pisos 10, 11 y 12 contenían más celdas acolchadas.
Estas estaban mucho más intactas. Una celda contenía dibujos de docenas de ojos. Otra estaba cubierta de números, escritos en todas las paredes. En otra, las frases, "te veo observando", y "el hambre del vacío llama", estaban escritas docenas de veces. A partir de 1932, la 13 se utilizó para la terapia electroconvulsiva. Antes de eso, albergaba formas experimentales de terapia, al menos eso dicen las leyendas. A decir verdad, la mayor parte de la planta 13 fue destruida en un incendio en 1875, no mucho después de su finalización, y solo volvió a utilizarse en 1915, donde se empleó para tratar los síntomas del trastorno de estrés postraumático, en la Primera Guerra Mundial. Las salas 14 y 15 estaban dedicadas a formas más tradicionales de terapia, psicoanálisis, ese tipo de cosas. Los pisos 16 a 20 se terminaron en 1953. Aunque la historia oficial dice que fue para atender a un nuevo flujo de pacientes, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, en realidad fue para tratar a presuntos comunistas. Esto incluía lobotomías. No me siento cómodo hablando de ello, porque francamente me avergüenza y me repugna que mi familia participara en esas cosas. La única excepción era la planta 20, que se utilizaba para las reuniones del personal y del consejo de administración que dirigía el lugar. Ese fue el final de mi exploración del edificio. El típico manicomio espeluznante. La verdadera razón por la que he escrito todo esto fue para darles una idea de la historia de este lugar. He leído muchos de los viejos archivos de los pacientes y decidí compartirlos aquí. Pensé que conocía la historia de este lugar, pero había mucho más. Aquí hay algunos. Nombre de archivo: paciente 322. Nombre: Jonathan Francis. Fecha de ingreso: 15 de mayo de 1825. Diagnóstico: locura inducida por paranoia. Motivo de ingreso: el 17 de abril, el señor Francis masacró a su hija, esposa, así como a sus vecinos, Jacob Friedman y Margaret Friedman. El señor Francis insiste en que comulgaron con el diablo por medio del perro de la familia. Al ser detenido por las autoridades, Francis había colgado al perro en una cruz fuera de la casa familiar. Fue enviado a nosotros, tras la sentencia de un tribunal. Recomendación de tratamiento: aislamiento de otros pacientes. El paciente debe ser alimentado, pero la interacción está prohibida. Se permite al personal dañar al paciente para conseguir su decoro. Nombre del archivo: paciente 465. Nombre: Matthew Latson. Fecha de ingreso: 15 de junio de 1825. Diagnóstico: locura inducida por paranoia. Motivos de ingreso: intento de asesinato de un abogado de Illinois. Afirmó que era para evitar alguna gran calamidad de hermano contra hermano. Recomendación de tratamiento: estado de tranquilidad inducido químicamente. Inyección diaria en la parte frontal del cerebro. Nombre del archivo: paciente 2201. Nombre: desconocido. Fecha de ingreso: 23 de julio de 1878. Diagnóstico: bajo investigación. Motivos de ingreso: el paciente afirma estar bajo la influencia de una deidad a la que se refiere como el vacío. El sujeto asesinó a 15 hombres, mujeres y niños en el lapso de 6 días en tributo a este ser. 7 días después de su ingreso, el paciente se prendió fuego por medios desconocidos y saltó desde el tejado. Nombre del archivo: paciente 5201. Nombre: Abraham Johnson. Fecha de admisión: 18 de julio de 1883. El diagnóstico: era ilegible debido a los daños causados por el agua. Motivo del ingreso: afirma sentir algo raspándole el interior del cráneo. Intentó cortárselo con una navaja de caza, lo que provocó su ingreso en el manicomio. Recomendación de tratamiento: ninguna. Meterlo en una caja y olvidarse. Nombre del expediente: paciente 2102. Nombre: Constance Blackwell. Fecha de ingreso: 22 de enero de 1915. Diagnóstico: locura. Motivo de ingreso: ninguno. Ingresó por recomendación del director Blackwell. Recomendación de tratamiento: encerrada en la celda de aislamiento 32. El sujeto debe ser golpeado y mantenido en agua helada si hace demasiado ruido. Esto me hizo reflexionar por 2 razones. Constance Blackwell era la nuera de Aston Blackwell, y en segundo lugar, no había celdas de aislamiento más allá de la 30. O eso creía yo. Leí esto durante horas, había miles. De todos modos, después de todo eso, me quedaré aquí esta noche. Voy a dormir un poco. He encontrado la celda. Estaba en la zona del sótano, planeando buscar en los archivos cualquier detalle, cuando oí un ruido sordo. Venía de detrás de una pared. Agarré un pesado madero, caído por años de deterioro, y derrumbé la pared. Fue entonces cuando vi luz fluorescente. Y una sala. Había 13 celdas, con una persona en cada una. Personas vivas. Las 13 personas de la celda son 6 mujeres, 6 hombres y uno de sexo indeterminado. Tienen el pelo muy crecido y la ropa parece no haberse lavado en años.
Los números de la celda se han borrado, pero no han desaparecido. Están numerados del 31 al 43. No encuentro los expedientes de las personas que están dentro, y no tengo la llave de sus celdas. Francamente, no sé cómo llegaron allí. Los planos del edificio muestran que ese bloque de celdas no debería existir. La celda 31 es una celda acolchada, con un individuo de pelo negro al lado. Siempre miran hacia la esquina trasera derecha de la celda, y puedo oírlos murmurar suavemente para sí mismos. Están atados con una camisa de fuerza apenas unida, con ese Kemper en la parte posterior de la camisa. Pensé que sería un hombre, pero no encontré a nadie llamado Kemper, con un nombre que empezara por S en los archivos. La habitación huele fatal por lo que veo, con miles de marcas de conteo por las paredes. La celda 32 está decorada con muebles ligeros. Un sofá, una mesa, espejo y un juego de té concretamente. Al lado hay una mujer de pelo castaño con un vestido raído y mugriento de la época victoriana. Por lo que puedo ver, siempre está cepillándose el pelo con un cepillo fantasma dentro de su celda, o bebiendo té. En la celda 33 había, a primera vista, una persona. Pero, la persona que estaba dentro tenía un pequeño gemelo unido, del tamaño de un bebé, pegado a su pecho, o mejor dicho, cosido a él. Nunca he visto la cara de la gemela mayor, ya que siempre está oculta por su pelo desordenado. Pero, el niño unido que lleva en el pecho siempre me llama la atención cuando paso por delante. En la celda 34 había un hombre con una moderna bata de médico, cubierto de sangre seca y vísceras. No había muebles en la habitación, salvo una silla de madera. Me saludó con la mano cuando entré. En la celda 35 había una mujer atada, con una camisa de fuerza en una habitación acolchada. Golpea continuamente la pared con la cabeza, riéndose para sus adentros. De vez en cuando grita, y aún más raro, habla. En una ocasión la oí decir, «Mejórame», una y otra vez. Tiene la cabeza envuelta en una tela sucia y ensangrentada. La celda 36 estaba completamente a oscuras, salvo por una bombilla parpadeante en el centro de la habitación. Una anciana estaba sentada dentro, e incluso comparada con el resto, estaba sucia. El suelo de su celda estaba cubierto de una sustancia marrón rojiza, que solo veía cuando la bombilla iluminaba brevemente la habitación. Nunca se alejaba mucho de la luz, lo que me permitía verla brevemente. Llevaba un sucio albornoz, zapatillas y nada debajo. Si alguna vez has visto el resplandor, era como la mujer de la habitación 237, pero cubierta de suciedad y mugre. El ocupante de la celda 37 tenía electrodos en el cuero cabelludo, y los cables colgantes echaban chispas de vez en cuando. Intentó agarrarme cuando pasé por delante de su celda, rogándome que hiciera parar las voces. Tenía los dientes podridos, casi negros, y su aliento apestaba a podredumbre, tanto que podía olerlo a metros de él. Arañó desesperadamente la puerta de hierro que nos separaba, intentando agarrar el picaporte. Me di cuenta, mientras lo hacía, de su falta de uñas. Llevaba ropa naranja. La puerta de la celda 38 no tenía ventana. La única razón por la que sé que hay alguien ahí, es porque oigo a un hombre golpear la puerta y gritar obscenidades por encerrarlo aquí con ella. ¿Y cómo atraparía a John por esto? En la celda 39 había un chico joven, con una capa roja y un pijama. Me miraba con ojos muertos, detrás de un pelo negro. Su habitación estaba cubierta de recortes de periódico, sobre el típico acolchado de una celda de manicomio. Me dio más escalofrío que los otros, por una razón que no puedo ubicar, así que no miré mucho. En la celda 40 había un hombre con obesidad mórbida, atado a la pared. Su celda estaba salpicada de sangre seca y huesos. Sonrió con dientes amarillos al fijarse en mí. Dijo algo en un idioma extranjero, quizá francés, y luchó contra sus ataduras. En la celda 41 había un hombre que era idéntico a un presentador de noticias. Era el lunático más estereotipado. Camisa de fuerza, gritos salvajes y soltando tonterías sobre los demócratas y cómo querían comerse nuestras almas. Lo más inquietante era que tenía los ojos tapados con gasas. Le habían arrancado el cuello de la camisa de fuerza por detrás, y le habían grabado traidor. La celda 42 estaba cubierta, de pared a pared, de nombres escritos con lo que parecía sangre. En el centro de la locura había una mujer, murmurando en voz baja. Decía números al azar y se balanceaba de un lado a otro. Miró en mi dirección y pude ver que sus ojos eran de un blanco lechoso. Luego cambió a otra serie de números y de vez en cuando decía mi nombre. Finalmente, en la celda 43 había una mujer demacrada. Llevaba la cabeza completamente rapada. Parecía que no hubiera comido en semanas. Su esquelética figura era claramente visible. Me miró al pasar y me di cuenta de que tenía una pequeña herida justo encima del ojo. ¿Comida? Hora de comer, dijo con voz temblorosa. Intentó acercarse a la puerta, pero estaba encadenada a la pared. Cuando lo hizo, las luces del pasillo se apagaron. Oí risas enloquecidas mientras lo hacían, y a uno de los hombres decir alegremente, «Te vamos a atrapar».
Corrí por el pasillo lo más rápido que pude, salí del sótano y cerré la puerta tras de mí. Me di la vuelta hacia lo que debería haber sido el vestíbulo, pero en su lugar me encontré en un pasillo blanco y luminoso, en lo que parecía ser la cuarta planta. Parecía más limpio, con las paredes absolutamente inmaculadas. Oí gritos al final del pasillo, y en contra de mi buen juicio, corrí hacia la fuente. Era una sala de tratamiento médico de pacientes. Abrí la puerta y vi, nada. Era la misma habitación abandonada y desaliñada, salpicada de suciedad que había visto en excursiones anteriores. Con un cambio. Había una cama en el centro de la habitación. La cama parecía recién hecha, con lo que parecían ser nuevas ataduras de cuero a los lados. En el centro de la cama había un brazalete de identificación, que se da a los pacientes al ser admitidos. La etiqueta decía, paciente 53.266M Blackwell, fecha de ingreso, 30 de marzo de 2020. Me di la vuelta y me encontré frente al vestíbulo. Salí por la puerta principal del edificio y me desperté en el sótano, fuera de la habitación oculta. Había resbalado y me había golpeado la cabeza en la oscuridad tras el apagón. Respiré aliviado, pero este alivio duró poco, ya que me fijé en la pulsera de identificación que llevaba en la muñeca. De momento he conseguido llegar a casa. Me voy a la cama, aunque son casi las 2 de la madrugada en el momento de escribir esto. No he mencionado la planta 9. Servía sobre todo como almacén, y en los últimos años tenía material de limpieza. Honestamente, es probablemente el único piso en el lugar sin algún tipo de historia oscura a la misma. Me tomé la libertad de tener un sistema de seguridad, incluyendo cámaras, instalado en la propiedad. Además de mi extraña experiencia en el cuarto piso, quería asegurarme de que nadie iba a entrar a robar. Con todas las leyendas urbanas que rodean Blackwell, el lugar era un rito de iniciación para los adolescentes. Desafiaban a sus amigos a entrar en el viejo manicomio, y traer algún objeto relacionado con la oscura historia del hospital. Pero con mi descubrimiento en el sótano, unido a mis esfuerzos por limpiar el lugar lo mejor posible, lo mejor para mí, y para los posibles intrusos, era mantenerlos alejados. He estado evitando el cuarto piso, desde mi experiencia allí. Soñara o no, no había ninguna posibilidad de que volviera allí solo. Ahora paso la mayoría de las noches aquí, en el sótano. He amueblado el lugar, y ahora es una especie de cueva del hombre. Antes de amueblarla o convertirla en una especie de cueva, levanté una puerta entre el sótano y el bloque de celdas ocultas, que empecé a llamar la zona fantasma. Puse un candado pesado en la puerta solo para estar seguro. Por la noche, algunos de ellos gritan desde sus prisiones durante horas. Golpean la puerta, profieren obscenidades y me prometen dolor. Durante estas, me aventuro de nuevo a los otros pisos. En los últimos días, he observado que los niveles superiores tienden a estar activos por la noche. Cadenas fantasma traquetean en los bloques de celdas, o la temperatura desciende varios grados en las dependencias del personal. Al menos 2 veces he visto la silueta de un cuerpo colgando precariamente de una lámpara del techo. Por supuesto, cuando miro desde donde se proyecta la sombra, no encuentro nada. La peor zona, pero, es la planta 13. Irónico, lo sé. Algunas noches oigo gritos, risas y llantos en las celdas de la planta 13. Siento que una mano fantasma me agarra del hombro cuando paso por las oscuras habitaciones. Y lo peor es el olor, a carne y cobre chisporroteando. De vez en cuando, veo destellos de luz procedentes de alguna de las habitaciones de la planta 13. Cuando no estoy paseando por el recinto, estoy en los archivos. He leído muchos de los expedientes, los que no han sido destruidos por el paso del tiempo, el agua o las ratas. En 1919, un hombre, aquejado de estrés postraumático, asesinó a su familia, alegando que un espectro de la guerra le obligaba a hacerlo. Fue enviado aquí para recibir tratamiento, después de que un tribunal dictaminara que estaba loco y no era apto para ser juzgado. En 1956, un hombre que padecía el síndrome rojo, es decir, un presunto comunista, fue tratado con terapia electroconvulsiva, y más tarde, con una lobotomía frontal completa. Durante la epidemia de gripe española de 1918, el hospital también trató a varios enfermos. Según el recuento del propio hospital, más de 1000 personas sucumbieron a la enfermedad. Luego estaban las entrevistas con los pacientes. La mayoría de las entrevistas son bastante inofensivas, solo un chequeo rudimentario. ¿Pero otras? Aquí está la transcripción de una. Transcripción de la entrevista. Soy el Dr. Samuel del Hospital Psiquiátrico Blackwell. La fecha es 14 de octubre de 1934. Estoy entrevistando a Joseph King, enviado a Blackwell debido a una psicosis de origen indeterminado. Buenos días, señor King. El paciente permanece en silencio. Muy bien. Joseph, al final de nuestra última sesión usted mencionó una sombra viviente. Me gustaría que dieras más detalles al respecto. Observando. Siempre observando. ¿Cómo dice? Observa. Siempre observa. Nunca se detiene. Nunca parpadea. Ya veo. ¿Podrías describirme esta sombra? Es alta.
Parece un hombre, pero no tiene cara. Está hecha del cielo nocturno. Está al borde de nada y de todo. Y siempre está observando. ¿Desde cuándo has visto esta sombra, Joseph? Desde que era un bebé. Siempre me observaba. Nunca hablaba, solo miraba. Sonidos de arrastrar los pies, luego una voz desconocida se ríe. El doctor Samuel parece ignorarla o no oírla. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? Siempre ahí. Allí ahora. ¿Cuándo? El doctor Samuel empieza a gorgotear y se oye un chasquido, como si se rompiera un hueso. Joseph King comienza a reír. Supongo que tenía hambre. Se oyen sonidos de carne siendo comida, seguidos de gritos 10 minutos después. La entrevista concluye con una nueva voz. La causa de la muerte fue la rotura del cuello en la base del cráneo. Aún no sabemos cómo lo hizo Joseph King, ya que estaba atado cuando lo encontramos. Afirma que se lo hizo una sombra. Recomiendo que se le administre terapia electroconvulsiva, y si no hay mejoría en 3 meses más o menos, la eutanasia. Llevaré esto al director Blackwell de inmediato. Seguimos buscando las partes perdidas del Dr. Samuel. La cinta termina ahí. Después de escuchar esto, indagué un poco en los archivos pero no encontré registros de que Joseph King hubiera sido tratado aquí. Conseguí hacer funcionar el ascensor, así que se acabó tener que recorrer tramos de escaleras para patrullar cada piso. Estaba en la planta 5, durmiendo un poco, cuando me despertó un fuerte estruendo y un grito espeluznante. Salí corriendo de las antiguas dependencias del personal y me encontré de nuevo en un pasillo blanco. Pero, esta vez me encontraba en la planta 13, como indicaba una placa junto a la puerta que conducía a la escalera. Una figura con uniforme de enfermera sale de la habitación detrás de mí. Supongo que era una mujer, pero su cara estaba manchada, a falta de un término mejor. Era como si alguien la hubiera pintado y luego le hubiera manchado la cara con el pulgar. Es difícil de describir. Me agarró bruscamente del brazo, y entonces me di cuenta de que llevaba una bata de paciente. Los gritos llenaron el pasillo mientras me llevaba al ascensor. Me vi incapaz de zafarme de su agarre. Las puertas se abrieron y aparecieron otras 2 figuras, aparentemente hombres corpulentos. Me metieron a la fuerza en una camilla, y me apretaron tanto las correas que sentí que la presión me hacía sangrar la muñeca. Ella pulsó un botón. Planta 4. El ascensor empezó a descender y los seres empezaron a conversar. No entiendo lo que dicen. Es como si dijeran sandeces, con inflexiones de tono que indican una conversación. El ascensor sonó, indicando que habíamos llegado a nuestro destino. Me sacó en silla de ruedas, con ayuda de los 2 hombres. Me condujeron por el pasillo y me llevaron a una consulta médica. Otra figura, con un delantal y una bata de laboratorio manchados de sangre, saludó con la cabeza a la enfermera y a los hombres, que se marcharon. Luego me dijo algo, o eso creo. Era más bien un galimatías. Tomó un pequeño pincho de metal y un martillo de una mesa. Oí más gritos, pero ahora mezclados con risas. Me colocó el pincho sobre la ceja. Forcejeé y le supliqué que parara, pero o no me oyó o no le importó. Bajó el martillo y sentí que el pincho me atravesaba el cráneo. Solté un grito. El dolor cesó, pero sentí que la sangre me corría por la frente. Estaba de vuelta en la habitación de la planta 5. De pie. Corrí al sótano a tomar mis cosas y me marché en ese momento. Pero me detuve en medio de mi pánico. Sentí una brisa y oí las risitas de los 13. La puerta estaba abierta. Estaba seguro de que la había cerrado con llave. Miré dentro de la habitación, en busca de cualquier señal de intrusos. Pero la sala y sus celdas estaban intactas. O eso creía. Porque mientras investigaba y me aseguraba de que todas las celdas estaban cerradas, me di cuenta de que la celda 34, aunque seguía cerrada, estaba vacía. No me molesté en investigar más, subí corriendo las escaleras del sótano y abrí de golpe la puerta principal con todas mis fuerzas. Pero en lugar de ver el horizonte de la ciudad, me encontré mirando un pasillo blanco. Casi vomito y siento que el corazón me late a toda velocidad. Mi teléfono empezó a sonar, sacándome de mi confusión inducida por el miedo. Era un desconocido. Vacilante, me acerqué el teléfono a la oreja y oí una respiración áspera. ¿Hola? Mi propia voz respondió. No hay salida. Luego colgó. La puerta principal se cerró de golpe delante de mí. Intenté abrirla, pero no se dio. Golpeé la puerta con todo mi peso, pero nada. Estaba atrapado. Golpeé la puerta desesperadamente, pidiendo ayuda a gritos. Intenté llamar al 911, pero la línea estaba ocupada. No he dormido desde entonces. No estoy solo aquí. No sé qué hacer. De todos modos, la batería de mi teléfono se está agotando. El lugar todavía tiene energía, así que al menos puedo cargarlo. Segundo día de estar atrapado en Blackwell. O asumo que es el segundo día. Son, según mi teléfono, las 11 de la mañana, pero el sol no ha salido. No he dormido desde anoche. Me he refugiado en la planta 9. Como he dicho, no tiene una historia oscura que yo sepa. He racionado la poca comida que tenía, pero aún así solo tengo para unos días como mucho. De vez en cuando oigo un portazo, o un grito en otra planta.
A veces, por el rabillo del ojo, veo movimiento, una sombra que no existe o un destello de luz azul. Oigo una voz que me susurra al oído, ayúdanos. He visto al fugitivo de la celda 34, al que he empezado a llamar Doc. Camina por los pasillos, tarareando una melodía para sí mismo. Hoy, cuando he utilizado el ascensor, me he dado cuenta de que ahora hay 25 plantas, según los botones del ascensor. Aún estoy debatiendo si subir a esos pisos. No es el único cambio. Según mis cuentas, ahora hay 150 celdas en las plantas 7 y 8, 300 en total, todas vacías. El hueco de la escalera, que conecta cada planta, parece interminable, y puedo oír a una niña llorando al final. Aún puedo usarla para atravesar el edificio, pero parece que hace un bucle. Hoy he bajado 30 pisos, y cuando llegué a la última planta, volvió a la planta 25. Salí en la planta 20 y bajé en ascensor. Voy a intentar descansar un poco en la planta 9. El tiempo aquí fluye diferente. Sigo atrapado en este maldito manicomio. Pienso que es alguna fuerza de otro mundo, llevando a cabo la venganza sobre mi familia a través de mí, y bueno, no he desacreditado del todo esa teoría en mi cabeza. La comida que tenía casi se ha acabado. Parte de ella ha empezado a estropearse. El sistema de calefacción del edificio ya no se enciende, y hace frío por la noche, como una cámara frigorífica. Hice un fuego controlado en la cocina del personal para mantenerme caliente, utilizando papel, algunas tablas viejas y la llama de un horno. Ahora hay 2 celdas más vacías, concretamente, las celdas 31 y 38. La curiosidad me ganó, y al ver abierta la puerta de la celda 38, sin ventanas, me asomé. Las paredes de la habitación estaban cubiertas de sangre, vísceras y marcas de cuchilladas en el acolchado de las paredes. En el centro había un cadáver mutilado, al que le faltaba toda la piel. Cuando salí de la habitación, un rastro de sangre se arrastraba por el pasillo, como si alguien estuviera moviendo un cadáver. Juraría que no estaba allí antes de entrar en la habitación. Encontré al ocupante de la celda 31, poco después. Estaba sentado en un rincón del ascensor. No parecía reconocer mi presencia. Las luces parpadearon en su presencia. De repente, se apagaron durante una fracción de segundo, y cuando volvieron a encenderse, él ya no estaba. Sentí una sensación de quemazón en el antebrazo, un dolor punzante como si lo tuviera en la bobina de un horno. En mi brazo, había 4 cortes profundos. Formaban una palabra. Hola. No sangraban, a pesar de su profundidad, pero dolían mucho. Me desmayé y me apoyé en la pared del ascensor. Descansé los ojos un momento y oí el débil tintineo del ascensor. No recordaba haber pulsado el botón, pero salí a pesar de todo, solo quería bajar. Pronto me di cuenta de que había cometido un error, al contemplar el pasillo blanco que tenía ante mí. Me di la vuelta para volver al ascensor, pero solo encontré una pared. En ella estaba pintado, con letras negras, el número 21. Me di la vuelta, tragando saliva, y miré hacia el vestíbulo. Ahora había gente. A diferencia de la última vez, estas tenían caras. Todos llevaban batas de paciente. Algunos tenían el cuero cabelludo pelado, dejando ver materia cerebral. Otros tenían pequeños agujeros sobre las cejas, por los que goteaba sangre. Todos tenían un fluido negro que goteaba de los agujeros, donde deberían haber estado sus ojos. Y todos miraban hacia mí. No se movían ni hacían ruido. Avancé tentativamente por el pasillo, caminando entre el grupo. No me quitaban los ojos de encima. A medida que avanzaba, el líquido negro empezó a acumularse a sus pies. Se contaban por centenares y se extendían por el pasillo a lo largo de varios kilómetros. Cuando empezaron a murmurar entre ellos, una abrumadora sensación de terror se apoderó de mi pecho. Empecé a moverme más deprisa, a medida que el fluido iba llenando el suelo y los charcos se mezclaban unos con otros. Oí movimiento detrás de mí, y empecé a correr. Ahora me llegaba a los tobillos. Los internos empezaron a hablar más alto, en el mismo galimatías que las enfermeras. La sustancia negra me llegaba a las rodillas, y empecé a esforzarme por mantener un ritmo rápido. ¿Cuánto duraba este pasillo? Me llegaba a las rodillas y era como la savia de un árbol, pegajosa y difícil de atravesar. Era como si cuanto más profundo, más espeso. A la altura del muslo, apenas podía moverme, y los rostros del pasado de mi familia me miraban fijamente. A la altura de la cintura, era como barro. Empecé a sentir claustrofobia a medida que subía más. No podía moverme ni respirar. Ahora estaba en mi cuello y sentí manos que me arrastraban hacia abajo. Les di patadas, o al menos lo intenté, pero fue en vano. Sentí que me entraba por la boca y las fosas nasales, y el mundo a mi alrededor empezó a desvanecerse. De repente caí al suelo, jadeando y arañando en busca de aire. Podía ver, podía respirar. Me incorporé rápidamente y me fijé en lo que me rodeaba. Estaba en el sótano. Contengo la respiración y suelto un suspiro de alivio. ¿Era un sueño? Parecía tan real. Subí las escaleras hasta la planta 9, y me quedé helado al abrir la puerta.
En las paredes del pasillo, escritas cientos de veces, había una frase que no podía entender. Aquí había un agujero, ahora ya no está. Estaba escrito en las paredes, el suelo y el techo. Cada centímetro cuadrado del vestíbulo de la planta 9 contenía esa frase. Una puerta al final del pasillo crujió al abrirse, y ese Kemper, como le identificaba su camisa de fuerza, salió arrastrándose, a 4 patas. Lo único era que estaba en el techo. Su camisa se había desatado, las mangas remangadas revelaban manos con garras. Desde la distancia a la que estaba, no podía decir si eran sus uñas o garras. Di un paso atrás para salir y el suelo crujió. El ser me miró, y ladeó la cabeza. Kemper saltó del techo al suelo, aterrizó a 4 patas y se puso de pie. Sonrió, curvando hacia atrás unos labios finos que mostraban unos dientes amarillos afilados, su pelo negro y enmarañado cubría unas pupilas blancas que brillaban tenuemente sobre una esclerótica negra. Las luces empezaron a parpadear, y de repente, se hicieron añicos, haciendo llover cristales a nuestro alrededor. Kemper empezó a correr hacia mí, y yo salí rápidamente al pasillo y le cerré la puerta en la nariz. Me miró a través de la ventana, e incluso tan cerca, no pude distinguir los rasgos de su cara. Arañó el cristal, deletreando la palabra hola. Luego lamió el cristal, mostrando una larga lengua negra. Hizo sonar la manilla y salí de mi trance. Bajé corriendo las escaleras, oyendo cómo se rompía el cristal de la ventana de la puerta al descender. Eso fue ayer. No he visto a Kemper desde entonces, pero he encontrado marcas de cuchilladas en paredes y techos. No he visto al doctor en absoluto, o quien sea que estaba en la celda 38. He empezado a dormir en una celda cerrada, y solo salgo durante el día. Casi no tengo comida y me está entrando hambre. He estado durmiendo pero me siento como si no hubiera dormido en días. Mañana tengo que ir a un piso por encima del 20. Quizá haya provisiones. O tal vez este lugar finalmente me está afectando. Ya es difícil saberlo. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? ¿Días? ¿Semanas? No lo sé. Mi teléfono dice que es 5 de abril, pero parece más que eso. Como dije, el tiempo fluye diferente aquí. O al menos eso parece. Voy a dormir un poco. Ahora es 7 de abril. Sigo vivo, al menos estoy bastante seguro. Me despertó un fuerte portazo. El ruido provenía de algún lugar por encima de donde dormía en el sótano. Subí al vestíbulo y vi que era la puerta principal. Estaba abierta. Me asomé con cautela y vi la puerta. Rápidamente, salí corriendo, empujando a través de la puerta. Nunca había conducido tan rápido en mi vida. Me reía y lloraba mientras entraba en mi casa. Subí corriendo los escalones, abrí la puerta y la abrí de un tirón. Entré corriendo, subí las escaleras y llegué a mi cuarto de baño. Lo primero que pensé fue en una ducha. Una buena ducha caliente. Abrí la puerta del baño. Me giré para mirarme en el espejo y me quedé helado. La habitación detrás de mí no estaba en el reflejo. La imagen del espejo era la de la recepción del hospital. Me di la vuelta y me encontré frente al mostrador de recepción. Me eché a reír, porque entonces lo supe. Iba a morir aquí. Estaba atrapado en este infierno, construido por mis antepasados e iba a morir aquí. Este lugar nunca me dejaría salir, al menos no con vida. La entrada seguía abierta, pero ahora conducía a otra sala. Tomé aire y entré. La puerta se cerró de golpe tras de mí, cerrándose de nuevo. Al final del pasillo estaba la recepción, pero ahora limpia y aparentemente nueva. Una mujer estaba sentada detrás, limándose los dientes. Me hizo un gesto para que me acercara. Habló mientras yo lo hacía. Ahora, perteneces a este lugar.